¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Finalmente la Unión Europea lanzó sus dardos. El informe preliminar de la señora Isabel Santos fue presentado a todo el país. Ya te voy a colocar el video. Donde la señora Santos pues habla de las elecciones de Venezuela. Pero mira, déjame decirte lo siguiente antes de colocar el video para que tú también lo veas, lo reflexiones y me digas tus puntos de vista. Pero te voy a decir algo. Los europeos en esta oportunidad se han distanciado de los gringos y del operador político que tenemos allí en la vecina Colombia, de Duque. Porque los gringos ayer lanzaron su veneno. Blinken, el canciller, diciendo que las elecciones no fueron justas ni libres. Luego dejaron filtrar de que fueron ilegítimas, de que hubo trampa o iba a haber trampa. Hoy Duque aparece hablando de trampa y de ilegitimidad, cuando todos sabemos que en Colombia las elecciones en Colombia son manuales y además en fotocopia, y todos sabemos cómo la harina blanca, el narcotráfico y los paramilitares penetraron desde hace más de 40, 50 años las elecciones allí en Colombia. Pero bien, los europeos ya han tenido algo de distancia con los gringos, desde que no reconocieron directamente al amiguito Guaidó en enero de este año. Ahora, bueno, se aparecen con un informe que a mí me parece que está correcto. Con algunas que otras cosas que no pudiéramos estar de acuerdo, pero los europeos no dicen que hubo una farsa electoral. Los europeos en su informe no dicen que las elecciones fueron ilegítimas. No dicen que hubo trampa. No dicen que el proceso no fue transparente. Ellos aquí metieron 136 personas. Desde el 14 de octubre, hace ya un poco más de un mes, están acá en Venezuela. Visitaron más de los 23 estados del país. Y esta es la primera vez, como saben ustedes, en 15 años que regresa una misión de observadores europeos a Venezuela. Ahora hay que decir desde el punto de vista técnico. Los europeos presentaron este informe preliminar y la señora Santos dijo que regresaría al país para finales de enero, principios de febrero del próximo año 2022, donde va a entregar al CNE el informe final. Y en ese informe final, ella debe demostrar las cosas que está diciendo, que dijo en este informe preliminar. Vamos a ver de qué manera lo puede sustanciar, se dice desde el punto de vista jurídico. Vamos a escuchar las palabras de la señora Isabel Santos en torno a las elecciones del 21. Adelante, Isabel. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a la competición electoral en Venezuela. Las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. El Consejo Electoral Nacional, que fue renovado en mayo de 2021, es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años, lo que es clave para ir reconstruyendo la confianza en la vida política. Los 5 rectores lograron mejoras en los componentes técnicos de las elecciones a través del diálogo interno y llevaron a cabo los preparativos electorales de manera eficiente y como estaba previsto inicialmente. Sin embargo, la campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad a las... Bueno, esas son algunas de las críticas, que si recursos extendidos del Estado, que si los puntos rojos, que si las inhabilitaciones, que si las tarjetas. Miren, los puntos rojos desaparecieron prácticamente
de casi todos los estados. Vamos a esperar dónde hubo o no puntos rojos, pero de todas formas, como yo sé que este video le llega a Raimundo y a todo el mundo, yo conmino a mis seguidores a que me digan si ustedes vieron o no punto rojo. Vamos a verlo. Dígame si había punto rojo. Por otro lado, las inhabilitaciones. Miren, aquí el 80 al 85%. Había más de 1.500 candidatos inhabilitados. Y casi el 80 al 90% fueron habilitados para estas extensiones. Te voy a dar ejemplos palpables. Señor Guanipa, que llamó a golpe de Estado, que participó en golpe de Estado, que estaba huyendo por Colombia, participó allí en la alcaldía de Caracas. El señor Manuel Rosales, corrupto, que estaba siendo perseguido por la justicia venezolana, regresó de Miami y ganó. El señor Uzcategui, que casi gana en Miranda, que también estaba inhabilitado, fue habilitado. Que las tarjetas electorales, bueno, Rasmus Alú participó Voluntad Popular de Guaidó, participó ¿cómo se llama Capriles y toda su gente? Es decir, son menudencias. Vamos a decir que ese es el discurso que hemos escuchado en los últimos 5 años sobre Venezuela. Pero está bien que lo ponga allí, pues, para buscar el equilibrio. Luego tendrá que demostrar todo esto que está diciendo. También dijo la señora Santos, que habló básicamente de las tarjetas que se han peleado, Acción Democrática, con el otro. Es un tema que los partidos opositores están divididos. Son 37, casi 40 agrupaciones opositoras. Tan divididos están que participaron más de 70.000 candidatos por 3.000 cargos. Vamos, eso no es cualquier cosa. Pero yo pensaba que ellos iban a estar alineados a los gringos en el sentido de decir que fue una falsa, que no sirvió, como ya dijeron los gringos. Porque los gringos quieren seguir jugando al interinato, porque el interinato es el que le ha facilitado el robo de los activos. Y los europeos se han distanciado un poco de los gringos porque necesitan venir a Venezuela, competir con los chinos, con los rusos, con los iraníes, con los turcos en materia de inversiones, y están tratando de bajarle un poco las aguas a todos estos. Por eso es que la señora Santos fue, digamos, en cierto punto equilibrado en sus apreciaciones sobre el sistema electoral. Miren, yo les digo una cosa, sin ánimos de arrogancia. Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo. No lo está diciendo este servidor, lo dicen la mayoría de los estudiosos de este tema, y además el informe de la Unión Europea, no vaya a creer que fueron los únicos que vinieron a Venezuela. No, aquí vinieron más de 350 observadores internacionales. 350 que entregaron recientemente al CNE más de 7 informes. Aquí está, y que hicieron las distintas recomendaciones, críticas y observaciones que han sido, por supuesto, bienvenidas. Pero nosotros en Venezuela, claro, le damos mayor importancia, o los medios del interinato, la gran mayoría de los medios le dan mayor importancia, porque esto está nucleado con el interinato, con los medios gringos, con Colombia, que han sido factor decisivo para que hayamos entrado a una pela de 5 años de sanciones, persecuciones, intervenciones y medidas coercitivas. Dejamos el video hasta aquí, vamos a ver que ustedes nos pueden agregar al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.